Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión. Vamos a estar conversando sobre la inversión de impacto, un poco del estado y las tendencias de la industria en Latinoamérica. Y tenemos a tres panelistas increíbles que van a compartir su experiencia. Primero me presento, mi nombre es Justin Schwartz, yo soy socio director de Impacto Capital, que es un fondo de inversión de impacto con base en Ecuador, invirtiendo en la región andina. Y primero, antes de profundizar en este tema y empezar la conversación, quiero que los panelistas se presenten brevemente y que hagan un pitch de 30 segundos de un poco la organización que están haciendo, y ahí vamos conversando. En orden. Mi nombre es David Albo, soy founder convertido en VC, convertido en founder de impacto, convertido en VC de impacto. El VC de impacto que tengo se llama Impact ABC, es un fondo de 10 millones que invertimos en etapa pre-seed y seed, tickets entre $100,000 y $500,000 por compañía, con una estrategia de follow-on. Invertimos en compañías de tecnología con impacto positivo, ya sea social o medioambiental. Invertimos en toda Latinoamérica y tenemos una red de partners, emprendedores con experiencia que ayudan a nuestras compañías a ir a su siguiente nivel en su proceso de crecimiento. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es María Pía Morante. Yo trabajo en un fondo de inversión de impacto, se llama Alive Ventures. Nosotros invertimos una etapa posterior a la de David. Estamos en pre-serie A, serie A. Son empresas que ya han tenido algo de escalabilidad, pero que tengan el impacto social como parte de su modelo de negocio. Nos enfocamos principalmente en Perú y en Colombia, y modelos de negocio que realmente impacten la población de bajos recursos a través de diferentes sectores: educación, agroindustria, acceso a empleo, temas también de energías renovables. Gracias. Hola, mi nombre es Pipo Reiser, soy cofundador y director de alianzas de Simba, no porque somos el Rey León, sino viene de Sin Basura, que básicamente resume nuestra misión. Buscamos aplicar economía circular a nuestra problemática de residuos, por ahora en Perú, esperamos pronto en otros países, y eso, por ahí comenzamos. Listo, gracias. Ya conocemos un poco a los panelistas. Quiero conocer un poco quiénes están en la audiencia, para que podamos un poco entender cuáles son las perspectivas. ¿Quiénes aquí son emprendedores? Tú te levantes la mano antes de escuchar la pregunta, pero ¿quiénes son emprendedores? ¿Ya? Inversionistas, organizaciones de apoyo, filántropos, no sé qué más me falta, sector público. Ya, ok. Emprendedores. Perfecto. Entonces, ¿quiénes saben qué es la inversión de impacto? Perfecto. No, pocos. Entonces, empezamos con una definición. Pia, te voy a pedir a ti que tú des una definición de qué es la inversión de impacto, y también que nos expliques qué no es específicamente ESG, que es otro tipo de inversión sostenible, que justo ayer tuvimos una conversación sobre ESG en la que tuviste tú. ¿Cuál es la diferencia ahí para que los emprendedores se entiendan? La inversión de impacto, yo creo que como la manera más fácil de resumir y la que puede diferenciarse de otras estrategias de inversión, son inversiones que tienen una intencionalidad, entonces que vienen con la intención de generar un impacto positivo y medible, ya sea impacto social o medioambiental o ambos. Entonces, cuando uno diseña, por ejemplo, una iniciativa, un modelo de negocio, un emprendimiento, es que básicamente en el ADN, en el core de ese negocio, haya sido diseñado con la idea de poder generar un impacto social o medioambiental. Entonces, los inversionistas de impacto lo que hacen es buscar este tipo de modelos de negocio. Ahora, dentro de lo que se habla también es de un espectro de capital. No necesariamente todos los modelos de negocio para ser de impacto tienen que tener el impacto como parte del ADN, sino realmente uno puede venir desde las inversiones más tradicionales, que eso no son inversiones de impacto. Existe también el ESG. No sé si todos acá, o levanten la mano, ¿quién está familiarizado con lo que es ESG?
Ok, entonces solamente para hacer como refrescar un poco qué es ESG o ASG en español, es ambiental, factores ambientales, sociales y de gobernanza. Y básicamente son las inversiones responsables, sostenibles, que puedan generar en modelos de negocio, pero que realmente piensen en todos sus stakeholders, no solamente en generar rentabilidad y ya, o que el negocio crezca, sino pensar en el bienestar de sus empleados, en el bienestar del medio ambiente, impactos positivos o negativos que pueden estar teniendo en el medio ambiente, intencionales o no, cómo se pueden mitigar estos impactos, a nivel de los clientes, de los proveedores con los que trabajan, etc. Entonces es un enfoque muy integral de trabajar de forma sostenible. La inversión de impacto, digamos, está un pasito más allá, que es no solamente, digamos, trabajar de manera sostenible, sino que sean modelos de negocio, que el core, como les decía, tenga esa intencionalidad de generar un impacto positivo. Como la Simba. Exactamente, y de repente sería bueno, Justin, no sé, que Simba nos cuente un poquito, para que puedan ver como cómo se aplica esto en un emprendimiento. Sí, perfecto. Pipo, si nos quieres explicar un poco qué hace Simba y cómo también, cómo funciona una startup de impacto, qué es la diferencia de una startup normal. Buenísimo. Bueno, nuestro propósito en Simba es co-crear un mundo sin basura, donde nada sobra y nadie sobra. De hecho, algo que descubrimos, si bien nacimos con una preocupación más ambiental, la problemática de residuos es única en varios frentes. La primera es que todos generamos residuos todos los días y por lo tanto cualquier cambio que se haga en el sistema va a tener un impacto acumulado importante. La segunda particularidad del sector de residuos es que en nuestros países es una problemática que está muy ligada a una problemática social de recicladores de base, de personas que recolectan en las calles y que viven unos niveles de vulnerabilidad impresionantes. Es decir, un reciclador se rompe la pierna y no tiene para comer al día siguiente porque sus ingresos vienen del día a día. Entonces, rápidamente, al conocer la problemática y un primer consejo que siempre doy a emprendedores que quieren hacer emprendimientos de impacto es: enamórate del problema primero. Y nosotros lo que hicimos fue recorrer la ruta de los residuos, responder a la pregunta de qué pasa con la basura. No teníamos idea. Y la mayoría de gente no ha hecho ese viaje, ¿no? Y por lo tanto, mientras más nos enterábamos, más veíamos que esta dimensión social es imposible de ignorar. En el Perú, más de 100.000 personas se estima, no se sabe porque el sector es tremendamente informal, pero se estima 180.000 personas dedicadas al reciclaje. Entonces, es un poco sobre la problemática y desde el lado ambiental generamos 1 kilogramo de residuos por persona por día. Eso significa 30.000 toneladas diarias en el Perú, de las cuales reciclamos el 2%. Y de las cuales podríamos reciclar con tecnología existente el 80%. Entonces, como todo de cabeza en realidad, es un sector de que mientras más lo conoces, más no hace sentido. Y por lo tanto, como emprendedores, hay una necesidad enorme y por lo tanto una oportunidad enorme. Obviamente es un desafío de alta complejidad, ¿no? Por algo, muchos amigos me dicen: uy, reciclaje, eso es una mina de oro, ¿no? Y yo le digo, bueno, ¿dónde está el Anglo American del reciclaje, ¿no? ¿Dónde está el Newmont del reciclaje? Es bien complejo el sector y por lo tanto es una oportunidad bien interesante, creo yo. ¿Cómo se diferencia? Entonces, lo primero, para ir a la pregunta que ni siquiera empezaba a responder, el impacto viene de identificar un problema y enamorarse de ese problema, apasionarse por ese problema para realmente dedicarle toda la energía que requiere cambiar un problema que, si no ha sido resuelto hasta ahora, probablemente es porque es difícil de resolver, como el caso de los residuos. Entonces, ese propósito, esa misión es el primer elemento, diría. Y lo segundo que creo que ha sido en nuestro viaje como emprendedores súper, creo que nos ha mantenido vivos, es que nos amparamos de algunos cambios de paradigma en la forma de hacer negocios. Para comenzar, nosotros fuimos el primer emprendimiento peruano que nació como empresa B desde el día 1. Nosotros, cuando fundamos la empresa, la fundamos con los estatutos que se requiere para ser empresa B. Debería explicar lo que es empresa B rápidamente. Empresa B es un sello, es una certificación que básicamente analiza, primero, que tengas un propósito y segundo,
tus prácticas ambientales, sociales y de gobernanza, y necesitas alcanzar un porcentaje para tener esa certificación. Pero para mí mucho más importante que la certificación es que es promover una nueva forma de hacer negocios, una forma más humana, más empática, más responsable y con más propósito. Entonces, nacimos como empresa B y un poco, ya para ir cerrando, para nosotros lo que ha sido bien interesante es que hemos vivido de forma muy real que el emprendimiento de impacto avanza a la velocidad de la confianza y la colaboración. ¿Y a qué me refiero? Normalmente cuando empiezas un negocio, no sé, sí, tienes gente que te ayuda, pero el nivel de ayuda que hemos recibido por simplemente declarar esto es lo que queremos hacer. Un día nos llegó un camión de una persona que estaba cerrando una fábrica y dijo, creo que te pueden servir estas cosas, y nos mandó $10.000 en herramientas y equipos que todos nos han servido. Como, ¿de dónde, no? ¿Quién hace eso? ¿Por qué? ¿No? A nivel de talento, hemos logrado reclutar personas en nuestro equipo que están totalmente sobrecalificadas para las posiciones que tienen, pero que quieren estar ahí porque conectan con lo que estamos haciendo. Entonces, para mí eso es lo que es hacer emprendimiento de impacto, ha sido nuestra experiencia y solo puedo recomendarlo, la verdad. Es difícil, pero es bien bonito. Gracias, Pipo. Y lo interesante también, que justo estábamos hablando ayer con David, es que esta tendencia y el crecimiento del mundo de emprendimiento de impacto y de inversión de impacto realmente es parte de un contexto mucho más grande, una tendencia global desde varias perspectivas hacia temas de propósito, impacto y sostenibilidad. Entonces, David, cuéntanos un poco lo que tú estás viendo desde esa perspectiva. Sí, bueno, el tipo de emprendimiento que tiene Pipo es el tipo de emprendimiento que a nosotros nos gusta apoyar, porque son emprendedores que nacen con esta intención de resolver una problemática muy grande y que efectivamente se enamoran de los problemas. Y no son emprendedores que vieron una oportunidad de negocio y fueron a esa oportunidad de negocio porque basta con que haya una mejor oportunidad de negocio para que miren al lado. Yo no me imagino a Pipo en 5 años haciendo otra compañía, me imagino hasta haciendo otra compañía, aunque sea bootstrapeándola, levantando capital, pero seguir tratando de resolver ese problema. Hoy día se recicla el 2%, sabéis que queréis reciclar el 80% de la tecnología y probablemente vais a seguir en esa búsqueda. Y lo que mencionaste al final tiene que ver con la pregunta que tú me haces, que a ver, los millennials y los centennials venimos con un chip de buscar un mundo mejor, de crear un mundo mejor. Somos más conscientes de lo mal que le hemos hecho al mundo, estamos todos preocupados y frustrados por ver cómo el mundo se cae a pedazos sin hacer nada al respecto. Y estas dos generaciones, ellos están decidiendo con sus billeteras a quién comprarle. ¿Sí? Yo me acuerdo en Noruega, yo viví en Noruega 3 meses, y en un supermercado el maní que venía con un papel biodegradable y el maní que venía con un plástico, los dos uno al lado del otro. El más caro era el biodegradable y ese no quedaba nada, la góndola quedaba al último al final, y el que era de plástico estaba ahí, aunque sea más barato, la gente no lo compraba. Y eso pasa en Noruega, pero está, porque es un país mucho más consciente medioambientalmente, pero está transmitiéndose a todas las generaciones que vienen, millennial y centennial. Entonces, de hecho hay estudios que te los mostré ayer, que no tengo una presentación aquí, pero el 86% de los millennials y centennials están dispuestos a cambiarse una marca que sí tiene una conciencia social o un CSR, una política de responsabilidad social empresarial importante, están dispuestos a cambiarse de marca, a pagar más caro, y ese es el consumidor nuevo, que está dispuesto a pagar más. Esas mismas generaciones es el talento, que están dispuestos a ganar menos por trabajar en compañías que se viven con sus valores y que están resolviendo problemáticas que ellos quieren resolver. Entonces, cuando tienes el mejor talento y la mejor billetera, porque de hecho hoy día la generación que tiene mayor spending power en el mundo es la generación de 41 años, que este año cumple 41 años, que es el millennial más viejo. Y por lo tanto, las siguientes 15 generaciones va a ser la gente que tiene más plata para gastar, y por lo tanto, todas las empresas que le venden a consumidores deberían atacar a ese público consciente. Entonces, está ese público, el que decide con su billetera, y está el mismo público que decide con su tiempo a qué empresa dedicarle su tiempo y su productividad. Entonces, todas las compañías del mundo están
bueno, los emprendedores como tú hoy día están viendo fondos como Alive, fondos como Impacto ABC y muchos otros fondos que hemos visto acá que están tratando de buscar invertir en emprendedores que le hacen bien al mundo. Y también los Fortune 500, las compañías más grandes del mundo también están implementando políticas de ESG y de hacer cosas buenas para el mundo y un poquito de greenwashing, las áreas de marketing para poder atraer a este público. Por lo tanto, yo imagino que de aquí a 10 años todas las compañías van a estar en esta onda de intentar hacer bien el mundo, y creo que es una tendencia que se viene y que nosotros que estamos invirtiendo en una etapa temprana, creo que nos va a ir muy bien en el futuro. Y creo que ese contexto es importante porque el enfoque de esta conversación hoy va a ser la inversión de impacto, pero realmente las empresas con impacto tienen ventajas desde diferentes perspectivas, no solo del lado de inversión, sino también, como dice David, del lado de los consumidores y de los empleados, y el mundo está moviéndose hacia allá. Quedémonos contigo, David. Escuchamos el ejemplo de Simba. Queremos escuchar otros ejemplos. ¿Cuál es un ejemplo de una empresa de tu portafolio que haya tenido éxito y que haya generado un gran impacto en Latinoamérica? Gracias por hacer esta pregunta. Yo tengo una compañía en el portafolio que es Betterfly. Yo fui el primer inversor de Betterfly, que es el primer unicornio social de Latinoamérica. Partimos esa compañía incentivando a la gente a llevar una vida saludable y a quemar calorías haciendo ejercicio, y todas esas calorías las convertíamos en alimentación de emergencia para los niños que lo necesitaban, que estaban muriéndose por malnutrición en el mundo. Entonces hicimos una primera campaña, dijimos quemamos 30 millones de calorías, con 30 millones de calorías nos da para 500 planes de alimentación para salvar a 500 niños en Haití de la malnutrición, con unos sachets que tú le das a un niño por 12 semanas un sachet 3 veces al día y los sacas de la malnutrición, que estando en malnutrición los niños no se desarrollan bien cognitivamente, su cuerpo tampoco se desarrolla bien, entonces, y terminan falleciendo esos niños en largo plazo. Por lo tanto, le salvamos la vida a 500 niños. Y lanzamos esta campaña y fue un boom. A los 8 días cumplimos la meta, duplicamos la meta, y eso después se convirtió en Betterfly, que terminamos abriendo un poquito más el espectro. De hecho, cambiamos el nombre, nos llamábamos Burn to Give, pero nos llamamos Betterfly. Porque ahora no solamente ayudamos a los niños y incentivamos a llevar una vida saludable, sino que además protegemos familias y vendemos también seguros de vida para que las personas no queden desprotegidas cuando hay le vendemos al corporativo seguros de vida para sus empleados, y por lo tanto los empleados normalmente son los sustentos de sus familias, y por lo tanto cuando una persona fallece, la familia queda en su sustento. Entonces estamos dando protección a familias en todo el mundo, y esa compañía levantamos una serie de seed, 2 serie A, una serie B, una serie C, y hoy día se convirtió en el primer unicornio latinoamericano de impacto social. Y ese es un ejemplo de cómo puedes hacer el bien y demostrar que hacer el bien es el mejor negocio que puedes hacer. Y justo creo que eso es un punto importante que ya vamos a dar un poco más de profundidad, es que el generar impacto desde una empresa no significa que esa empresa no puede ser rentable, que no puede crecer y tener éxito en el lado del negocio. Pia, cuéntanos un poco de un ejemplo que tú tengas del portafolio de Live, de una empresa que ha tenido éxito y que esté generando impacto. Sí, claro. De hecho, me gusta mucho contar el caso de Creana, es una startup peruana, probablemente varios de ustedes la conocen. Estuvieron ayer también haciendo una presentación. Creana es una empresa de educación con tecnología, EdTech, y básicamente la misión de la empresa es transformar la educación en Latinoamérica y hacerla accesible. Entonces el tema de acceso y cómo podemos apalancar la tecnología para proveer acceso a población que no necesariamente tiene acceso a, digamos, educación tradicional. Ellos nacieron con ese propósito y ese propósito que han mantenido. Empezaron con un modelo de cursos online a demanda, entonces en una página hoy tienen más de 1000 cursos en su página web, uno puede acceder, comprarlos individualmente, puedes comprar una membresía que no es muy cara y realmente te da acceso a 1000 cursos en diferentes temas y por un año. Entonces nosotros hicimos varios estudios de medición de impacto en Creana y lo que encontramos es que realmente estudiantes que podían tener acceso a estos cursos, llevar un grupo de estos cursos o tener acceso a la membresía, podían emprender, podían trabajar de freelancers
o dentro de sus mismas organizaciones crecer. Acceder de una manera costo eficiente, muy al punto. Son cursos dictados por expertos en la industria, entonces por personas que están trabajando en la industria, en el sector, y de una manera súper rápida, a un precio muy bajo, y poderlos aplicar muy rápidamente sin necesidad de pasar por unos cursos larguísimos o incluso por una carrera. Empezaron con ese modelo que se conoce como B2C, porque van directamente al consumidor. Ellos también han ido como ampliando su espectro en los últimos años. Crecieron hacia un modelo B2B, entonces hoy lo que hacen es trabajan también con las empresas, les venden la capacitación y trabajan con y capacitan a los empleados de las empresas para que puedan ser mejores profesionales y desarrollarse no solamente en temas técnicos, sino también, por ejemplo, en los famosos soft skills, ¿no? Temas como liderazgo, trabajo en equipo, manejo del tiempo. Hoy en la mañana justo estaba viendo los cursos de Creana, tienen cursos hasta de temas de diversidad, de inclusión. Realmente el portafolio cada vez es más grande y ha crecido mucho también en el sector corporativo. Nosotros invertimos hace ya 3 años, cuando todavía Creana era una empresa muy chiquitita, lideramos su serie A. El año pasado ellos levantaron la serie B más grande en Perú. Y de todas, o sea, no solamente empresas sociales, sino en general de cualquier startup, levantaron $70 millones. Entró un fondo de inversión, General Atlantic, ellos lideraron la ronda y tomaron toda la ronda completa. Y el crecimiento que ha tenido Creana hoy en día es muy interesante. A mí me da mucho orgullo verlos presentando, porque es una empresa con impacto y también es un caso de éxito para el ecosistema de VC en Perú también. Gracias por darnos un ejemplo peruano. Importante ver esos ejemplos locales. Y me gusta también la diversidad, porque hemos escuchado de tipo un ejemplo de una empresa en temas ambientales, en temas de reciclaje, en educación y en salud, y se puede generar impacto en muchas diferentes industrias. Yo creo que una de las ventajas de ser una empresa con impacto es que hay acceso a más tipos de financiamiento, de más diferentes tipos de financistas. Y Simba justo es un ejemplo de eso, porque Simba ha recibido diferentes tipos de financiamiento, diferentes instrumentos de diferentes fuentes. Cuéntanos un poco, tipo, tu experiencia en eso, los diferentes tipos de capital que has levantado. Buenísimo. Nosotros partimos sin plata y empezamos experimentando en la azotea de mi socia, convertir residuos orgánicos en abono. Luego ganamos un primer fondo de Startup Perú, que son 50.000 soles, que creo que muchos emprendimientos peruanos han empezado por ahí. Luego tuvimos otro fondo del Estado que ya no existe, que era maravilloso, que se llamaba Ideas Audaces. Luego lo cortaron a la mitad del programa, que eran, bueno, el Startup Perú fueron $12.000, Ideas Audaces eran como 30.000, y con eso fuimos empezando. Hemos ido creciendo de forma muy empírica. Ganamos CUNAM, que es un premio de emprendimiento social, que fueron como el equivalente a unos $10.000, y así, ¿no? Como realmente muy poco a poco. No nos imaginábamos en ese momento empezar como con un super plan y salir a buscar un montón de capital. Porque la verdad es que lo que estábamos haciendo no tenía precedente en el país, y era como vamos probando y vamos viendo por dónde es, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en el 2016, sí levantamos un poquito de capital de un inversionista ángel en el intermedio, muy poquito, unos $35.000 más o menos, y ya en el 2019 lanzamos nuestra ronda. En ese momento le llamamos semilla, no sé si es pre-semilla, a veces me pierden los términos, pero era la primera ronda, digámoslo así. Buscábamos $300.000, los teníamos, y nos cayó la pandemia cuando estábamos en el cierre. 2 inversionistas se nos cayeron y terminamos cerrando en 210 más o menos. Y lo bueno que fue que los demás se quedaron, ¿no? También, porque la verdad que a nosotros la pandemia nos agarró muy fuerte. Nosotros atendíamos el sector, vayan pensando lo que pasó en marzo del 2020, restaurantes, hoteles, colegios, centros comerciales, sí, básicamente. Y todo lo que cerró. Sí, todo lo que cerró. Entonces, hospitales no había, y supermercados teníamos una cadenita de chiquito, que fue el único que se mantuvo vivo.
Entonces tuvimos que pivotear completamente nuestra estrategia comercial, fuimos al sector corporativo industrial, que fue el primero en reactivarse, en fin. La pandemia como que nos cambió un poco los planes, nos demoró 15 meses volver a la facturación pre-pandemia, pero lo hicimos. Y bueno, hoy en día, en el interín, nosotros veníamos conversando con el BitLab para una línea de un préstamo, para financiar un CAPEX, una inversión en nuestra planta importante. Y eso también se pudo concretar, conversamos con ellos como para cambiar un poco los términos, por obviamente esa disrupción que habíamos tenido. Entonces, hasta ahí voy, fondos de gobierno, concursos, inversionista ángel por ahí, luego una ronda, fondos de multilaterales como el BID. Este año, bueno, fines del año pasado, cerramos un financiamiento con Coca-Cola, que es un corporativo básicamente, que un poco como nos financió un proyecto grande, que es la implementación del CIRC, que es el Centro Inclusivo de Recuperación Circular, es nuestra planta de recuperación de material reciclado de empaques y embalajes. Antes teníamos solo la planta de orgánicos, y esa la inauguramos ayer, dicho sea de paso, así que muy contento por eso. Corporativo, y hace un mes hemos lanzado una nueva ronda de lanzamiento, estamos buscando $400.000, creo, me pierden los nombres, pero creo que es como una ronda puente, que estamos justamente invirtiendo especialmente en temas comerciales para llenar la capacidad instalada que estamos construyendo. Y la siguiente ronda, que sería la Serie A, vamos a aspirar ya a replicar el modelo, y esa va a ser una ronda bastante más grande, ¿no? Entonces, algo que puedo rescatar de nuestra experiencia es que estando en el Perú, en un ecosistema de emprendimiento que es relativamente inmaduro, pero de emprendimiento de impacto, que cuando empezábamos, digamos que estaba el concurso de Cunan y no mucho más, ¿no? Entonces, realmente algo que no había, digamos, una cosa muy estructurada alrededor. Hemos logrado avanzar, creo que nos han llegado, digamos, lo que nos ha llegado en el momento que nos ha llegado ha sido lo correcto para nosotros, creería. Creo que podríamos haber ido más rápido si, digamos, hubiéramos sido como más agresivos, pero al final eso creo que nos ha hecho una mejor compañía. Hemos aprendido a hacer bastante con poco, y hemos aprendido a ser pacientes también, que en el emprendimiento a veces no es tan fácil, y crecer, ir avanzando y quemando etapas, ¿no? Entonces, yo a los emprendedores les diría, busquen donde puedan, ¿no? Hay fondos del Estado, hay muchas oportunidades en general, y no necesariamente piensen que solo tengo que ir y convencer a un VC que esa es la única ruta. Yo creo que eso para nosotros es probablemente la siguiente etapa, o es la etapa que se nos viene ahora, pero tenemos 5 años en el mercado, no partimos por ahí. Ojalá mañana haya un ecosistema que permita que todo esto sea más fluido y más rápido, y creo que se está formando, ¿no? El hecho de que hay tantas personas en esta sala me da una buena impresión de que ahí vamos avanzando poco a poco. Una pregunta de seguimiento, tipo, ¿tú notaste la diferencia cuando levantaste capital de inversionistas que estaban muy enfocados en el impacto y cuando levantaste capital de inversionistas que estaban más motivados por lo que veían del potencial del negocio? Eso no lo mencioné y es importante lo que dices, porque en realidad lo que nos terminó pasando, nosotros en la ronda pre-semilla, supongo, o semilla, buscamos un montón de fondos, ¿no? Habíamos participado en un programa que se llamaba Agora, que ya no existe, una aceleradora muy buena, la verdad, de empresas sociales en Latinoamérica. Compartimos, de hecho, con Betterfly esa experiencia, y ellos estaban muy enfocados en, tenemos esta red de fondos internacionales, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, ahí vamos, ¿no? Y la verdad es que nuestra ronda era chiquita, comparado a lo que buscaban esos fondos. Algunos no invertían en Perú, otros no invertían en, o sea, residuos o economía circular o ambiental. Es como muy específico y no terminaba de cuajar, no encontrábamos el inversionista que encajaba con lo que nosotros queríamos, lo que estábamos buscando. Y lo que nos funcionó de maravilla en realidad fue buscar personas, inversionistas ángeles peruanos,
personas de nuestro network o que, amigos de amigos, que yo pensaría que se consideran inversionistas tradicionales, pero que cuando les hacíamos el pitch conectaban con el propósito. Y que creo que se dieron cuenta o no se dieron cuenta, pero que en realidad son inversionistas de impacto. Y creo que no solo hay fondos de impacto, creo que hay muchas personas que quieren invertir en impacto. Creo que hay muchas personas que preferirían que hacer su donación, encontrar un híbrido entre voy a meter mi plata a cualquier acción en la bolsa y voy a donar un poco de plata por acá a alguna causa, de repente qué tal si hago que mi plata ayude a acelerar buenos propósitos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día todos nuestros inversionistas que no se consideran y nunca se pondrían una etiqueta de ser inversionistas de impacto, lo son. Y yo se los he dicho, ustedes son inversionistas de impacto. Entonces, y lo han aceptado. Así que creo que ahí hay un potencial que de repente se podría explorar más, ¿no? Y encontrar mecanismos para que esas personas que están buscando invertir en algo y que no tienen que ser montos enormes, puedan encontrar vehículos para hacerlo y encontrar compañías como la nuestra, que fue sorprendente. O sea, realmente la diferencia entre etapa 1 buscando fondos y etapa 2 buscando a personas, y lo rápido que se dio todo y lo fluido que fue como un indicio interesante de lo que había, ¿no? Y eso es un punto interesante hablar. O sea, los fondos de inversión de impacto por lo general hablan abiertamente, somos un fondo de inversión de impacto, pero también hay muchos inversionistas ángeles, cada vez más inversionistas ángeles que también tienen ese enfoque. Y obviamente también multilaterales, corporativos, o sea, la mezcla es interesante ahí. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta para David, que es justo ese tipo de coinversiones en la misma empresa. Tú tienes un enfoque en empresas con impacto, pero has coinvertido con fondos que son más tradicionales. Cuéntanos un poco de la experiencia ahí. Sí, claro, nosotros nos declaramos fondos de impacto, pero vemos que cada vez más hay más fondos que quieren coinvertir con nosotros y entrar en las compañías que nosotros estamos entrando, porque al final el VC, por definición, invierte en el futuro. Es una inversión muy a largo plazo. Hay muchas compañías que van a morir, pero muchas compañías que van a multiplicar muchas veces porque en el futuro van a poder escalar y hacer cosas increíbles. Entonces, hay fondos que deciden invertir en cosas que son en el futuro, como el Metaverso o Web3, pero como el impacto también es en el futuro, entienden que va a crecer la compañía y que si tiene un modelo escalable, va a poder atacar un mercado muy grande. Entonces, yo veo compañías que me doy cuenta, o sea, yo vengo de la industria del VC, startupero, VC tradicional, después founder de impacto y después VC de impacto. Entonces yo vengo con el mindset de VC. Yo veo compañías que son escalables, que pueden jugar el juego del venture capital, pero que tengan impacto, como dice Pia, en el core del negocio, en el modelo inicial, en la intención de la compañía. Entonces yo me fijo que puedan jugar el juego del venture capital. Entonces, como yo he armado una red de muchos coinversores de Latinoamérica, cuando les invito a invertir en estas compañías, ellos están con el lente de que sea una compañía escalable que pueda jugar el juego del venture capital. Bueno, y si sucede que es de impacto, genial, buenísimo, pero no es lo que buscan, pero en realidad no es lo que buscan declaradamente, pero uno se da cuenta que quieren invertir en cosas que es asegurarse que el día de mañana van a tener consumidores y talento dentro de esas compañías. Entonces, de hecho, yo trabajé en NextTP. NextTP invertíamos en compañías digitales, compañías venture backable, o sea, que eran invertidas por venture capital. Y el segundo fondo de NextTP ya tiene una beta de impacto donde el 40% de las inversiones tienen que ser inversión de impacto. Entonces están todos los fondos acercándose a este mundo porque entienden que el mejor talento y los consumidores van a estar comprando este tipo de compañías. Entonces, hoy día para nosotros es mucho más fácil coinvertir. No porque seamos fondos de impacto como que solamente conversamos con fondos de impacto, sino que conversamos con todos los VCs porque entienden que hay un futuro en esto. Y justo tú mencionas, traes esa idea de la autoidentificación, de cómo los fondos se autodominan, fondos de impacto o no. Y también se ven entre los emprendedores. Algunos emprendedores dicen, tengo una startup de impacto, pero otro emprendedor podría tener la misma startup y decir, no, tengo una startup, no es de impacto. Y Pia, quería preguntarte a ti un poco, ¿cuál es tu recomendación para los emprendedores en cuanto a la narrativa? ¿Cómo
si no saben si tienen una startup de impacto, cómo saben, cómo pueden mejorar la narrativa para describir el impacto al inversionista? Sí, es una muy buena pregunta y justo estaba comentando hace un rato sobre eso. Y siento que todavía el término emprendedor social, o emprendedor de impacto, es una etiqueta que a muchos les da miedo tener. Todavía no hay ese miedo de, uy, si es que digo que soy un emprendedor social, van a pensar que yo no busco la rentabilidad o que mi negocio no es sostenible. Entonces mejor digo que soy una startup, ¿no? El término startup muy de moda, el término yo soy un founder, rápido crecimiento, no, yo me alejo del impacto. O sea, y en verdad cuando uno habla con ellos de cómo han diseñado su modelo de negocio, el problema que están solucionando, lo que decía Pipo, ¿no? De enamorarse del problema, de entenderlo, de diseñar alrededor de ese problema, es 100% impacto. Entonces, a mí me da mucha risa eso porque hemos nosotros invertido en emprendedores que no se consideran emprendedores sociales y está bien. Yo creo que es un tema también de concientizar, de capacitar, de difundir que la inversión de impacto no es filantropía. O sea, y eso se lleva también al emprendedor, que un emprendedor de impacto no necesariamente significa que está regalando el dinero, ¿no? Básicamente es un negocio que tiene un propósito, pero que también busca escalar, que también busca ser rentable. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a ir cada vez viendo más emprendedores que van a ir perdiendo el miedo a llamarse emprendedores de impacto, emprendedores sociales. Yo creo que eventualmente todos los emprendedores van a terminar siendo emprendedores de impacto, ¿no? Porque ¿dónde están las oportunidades? Y es donde falta el acceso, porque donde hay acceso probablemente hay más soluciones, hay más empresas que ya se están enfocando ahí. Entonces, al final, cuando uno lo ve como al final hacer impacto también es un buen negocio, porque estás llegando a una población desatendida que no está teniendo acceso a este producto, a este servicio, así bien, lo que sea, con una solución innovadora. Entonces, es exactamente esa la definición de impacto, pero también creo que es un muy buen negocio. Y también los invito a perder el miedo de llamarse emprendedores de impacto, porque está perfectamente bien y creo que es un tema también de educación. Y justo después de la narrativa que viene la medición. Y como una pregunta que escuchamos mucho de los emprendedores es cómo creo que estoy generando impacto, ya me identifico como emprendedor de impacto, pero ¿cómo se mide? Pipo, cuéntanos un poco de tu experiencia en eso. ¿Cuáles son las métricas de impacto que tú utilizas y cómo han sido las conversaciones con inversionistas de impacto? ¿Qué te han pedido y cómo has manejado esa parte? En nuestro caso, lo que nos ayuda, porque ese tema realmente puede tener un nivel de complejidad dependiendo de tu modelo y de qué tan en serio te lo tomes, enorme. Nosotros creo que generamos muchísimos impactos que son bien difíciles de medir. Por ejemplo, un porcentaje de los residuos hoy día en los sistemas existentes terminan quemados y eso genera mala calidad de aire y eso genera impactos en la salud pública. Pero anda de muestra de eso, ¿no? O sea, ni siquiera se sabe cuánto se quema, entonces empezando por ahí está súper complicado. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es enfocarnos en las métricas que son parte del negocio y que ya medimos en el día a día. Y eso para nosotros es como la métrica más importante, es kilogramos de residuos recuperados por tipo. ¿Y por qué por tipo? Uno, porque a mis clientes yo les reporto qué residuos he recuperado por cada tipo, y ese es un tema de trazabilidad y de transparencia hacia mis clientes. Entonces eso ya está integrado en el modelo de negocio, no tengo que contratar a PhDs para que estudien eso ya está y lo medimos todos los días. Es una base de datos enorme con toda esa información. Y a partir de esa información podemos extrapolar cosas como carbono, CO2 reducido, ¿no? Y entonces eso ya va más hacia el impacto ambiental. Otra medida o sea, realmente le dimos bastantes vueltas a este tema y bajamos a las cosas como más elementales, ¿no? Empleos dignos creados. Suena como, bueno, pero cualquier empresa crea empleos. Sí, pero no en el sector reciclaje. O sea, nuevamente, estamos en un sector 99% informal. Generar empleos en este sector ya hace una diferencia enorme y muchas de las personas que contratamos son o eran recicladores. Bueno, ahora son recicladores pero con un empleo. No hay muchos recicladores que pueden decir eso. No hay recicladores en el Perú que reciben un sueldo.
y menos que tienen un seguro, están en una planilla, ¿no? Por el otro lado, del lado como de que creemos que también es un impacto social, es para nosotros operar necesitamos capacitar a las personas. O sea, hay una parte de educación muy fuerte al inicio de nuestro servicio, por así decirlo. No empezamos a trabajar con una compañía a la que no hemos capacitado por lo menos el 80% de su gente. Entonces, hemos logrado capacitar a más de 12.000 personas desde que empezamos, y eso en realidad es el primer paso hacia dar un cambio de chip. Ahora, sí, algún especialista en el tema pues puede decir, pero esos son indicadores de proceso, ¿no? No son indicadores de impacto per se, porque tú no sabes esa capacitación luego que... Sí, pero es lo que yo puedo medir hoy en día, ¿no? Y es algo que puedo medir y decirte realmente a ciencia cierta, esto es, y bueno, y esto está generando un cambio difícil de medir, pero la verdad, los presentamos, tenemos una lámina bonita en nuestro deck sobre los impactos que hemos generado con estos indicadores. No nos enfocamos demasiado, y también es porque no nos lo han pedido realmente hasta ahora los inversionistas, en ya ir a buscar cosas más sofisticadas que esas. Creemos que hay que encontrar un equilibrio entre el esfuerzo que te toma y el beneficio que te genera. Entonces, si hoy día digamos que no tenemos una necesidad imperativa de ir más allá, por ahora eso nos basta a nosotros. Y algo que es bien interesante es que algo que está empezando a surgir mucho es que la monetización del impacto. Y eso, el ejemplo como más conocido de repente es bonos de carbono. Y ya estamos viendo oportunidades para monetizar bonos de carbono. Y los bonos de carbono lo único que necesitamos es poder demostrar que realmente hemos recolectado esas toneladas de residuos que se convierten, hay metodologías para eso, en toneladas de carbono evitado. Bonos de plásticos, bonos de reducción de contaminación plástica están empezando a salir. Entonces, creo que no era la pregunta, pero creo que es importante mencionarlo porque algo que está completamente fallado en nuestro sistema económico es este concepto de las externalidades, ¿no? Que son estas cosas que están fuera de la transacción monetaria, pero que son impactos positivos o negativos que no están contabilizados. Y estos mecanismos de monetización de impacto lo que hacen es internalizarlas y hacer que la economía sea más representativa del impacto real que se tiene. Y creo que ahí hay o sea, en el día que eso funcione bien, creo que el ecosistema de inversión en general y de la forma de hacer negocios puede tener un impulso importante. Y creo que lo que tú dices, tipo de encontrar indicadores que sean medibles, que no sean imposibles de medir, pero que también muestren el impacto, eso es el punto importante. Y para emprendedores como que están en ese punto, que están buscando ayuda, justo hay aceleradoras y programas de apoyo para startups de impacto. Tipo mencionó ahora que ahora no existen en la forma. Nosotros en Impacto tenemos Impacto Lab, una aceleradora para startups de impacto de toda Latinoamérica. Esos tipos de programas que también te acompañan en cómo definir sus métricas de impacto, que es una cosa importante para conversar con los inversionistas de impacto. Quiero hablar un poco contigo, Pia, sobre qué está pasando en el ecosistema de inversión de impacto en Perú, que nosotros justo llegamos un poco tarde a este panel porque tuvimos un almuerzo importante sobre el lanzamiento de un NAV en Perú. Cuéntanos un poco de qué está pasando hoy por hoy. Sí, bueno, el ecosistema de impacto en Perú realmente no es nuevo, ¿no? O sea, que hay emprendedores sociales, iniciativas, ya sea desde el sector privado, desde el sector público, es algo que ha venido existiendo hace ya varios años. Pero algo que se identificó y que realmente nosotros queremos impulsar es que este ecosistema esté mejor articulado, que realmente todas las iniciativas, todo lo que está pasando en el país pueda estar conectado, ¿no? Hay dos fundaciones haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si conectan, se unen esfuerzos y hacen algo incluso más grande? Entonces, lo que nosotros hemos estado buscando, ya es un grupo de trabajo que ya tiene trabajando casi un año en esto, es cómo formar un ecosistema de inversión de impacto más articulado, consolidado y que pueda existir.
Entonces, hay algo que existe que es el Global Steering Group for Impact Investing. Es una asociación global que fomenta el desarrollo de ecosistemas de inversión de impacto en países. Ya ellos han fomentado son más de 30 ecosistemas de inversión de impacto que se han sumado a este Global Steering Group, y realmente ha sido una experiencia muy provechosa para poder como articular, conectar a todos los actores del ecosistema y empezar a crear juntos. Nosotros como país no formamos parte del Global Steering Group, y lo que hemos trabajado en el último año es un task force para poder aplicar y formar parte del Global Steering Group y tener un National Advisory Board, un Consejo Nacional Asesor, que básicamente lo que hace es ser como ese articulador de ecosistema local. Entonces básicamente cada país que forma parte del Global Steering Group, imagínenselo como una gran sombrilla, y cada país tiene lo que se conoce como un NAP, que es básicamente esa asociación local que lo que hace es juntar a todos los actores del ecosistema de inversión de impacto y buscar impulsarlo. Y pensando en actores, uno piensa en el sector público, no solamente es como las empresas y los inversionistas, ¿no? Son las empresas, el sector público, los inversionistas, las organizaciones de apoyo que mencionaba Justin, los corporativos. Ahí hay un reto gigante de poder cómo podemos traer a los corporativos también para que empiecen a trabajar junto con los emprendimientos sociales y con un foco también de impacto. Entonces, lo que hemos hecho ahora, justo en el almuerzo arriba, fue anunciar el lanzamiento de ese Task Force de inversión de impacto. Estamos haciendo la aplicación para ya volvernos un NAP en un mes. Esperamos poder a inicios del próximo año ya dar la noticia de que ya formalmente Perú tiene un NAP, y vamos a estar reclutando personas para que sean parte del comité asesor y poder ya empezar a tener iniciativas mucho más articuladas como país, ¿no? Entonces van a escuchar bastante de esto el próximo año, y ha sido interesante. Tuvimos también ahí la experiencia de Colombia. Colombia pasó por eso hace 2-3 años me parece, y realmente el impacto que ha tenido el NAP en Colombia ya se empiezan a ver los resultados, y realmente queremos replicar esas experiencias para crecer el ecosistema en Perú. Entonces los invitamos también, van a estar, que se sumen, que sean parte del NAP, van a escuchar en redes probablemente en los próximos meses, y necesitamos, al final esto es un esfuerzo de todos tenemos nuestro granito de arena para el ecosistema, y esa es la idea del NAP. Sí, un gran hito para Perú, y felicitaciones, Pia, y todos los que están trabajando en eso. David, tú estás basado en Chile, pero inviertes en toda Latinoamérica. ¿Cuál es tu perspectiva sobre un poco en qué países estás viendo más oportunidades en startups de impacto? ¿Cuáles son las tendencias que ves a nivel geográfico? Efectivamente, mi equipo mayoritariamente está en Chile y tengo un equipo importante en Uruguay, pero como fondo decidimos invertir en toda Latinoamérica. A pesar de que hay más volumen de startups en los países de la Alianza del Pacífico, más Argentina, yo no considero Brasil porque no conozco el idioma ni el mercado y me parece muy difícil. Pero efectivamente hay no solamente un alza en el volumen de la cantidad de startups que están saliendo, sino que también en la calidad de los emprendedores que estoy viendo. Yo en XTP fuimos muy activos invirtiendo y acelerando startups en Latinoamérica. Teníamos programas de aceleración, aceleramos más de 80 compañías por año, y el nivel de la compañía y el volumen de la compañía era peor de lo que vemos hoy día. Y hoy día, como los fundadores son de la generación más millennial y centennial, vienen con el chip de conciencia, por lo tanto yo diría que en todos los países está aumentando la conciencia social o medioambiental que tienen los emprendedores cuando comienzan sus compañías. Yo estoy viendo, o sea, se ve creciendo en todos los países. Te diría que Perú lo considero muy similar a Chile, a cómo se desarrolló el ecosistema en Chile, y siento que están un poquito atrás y falta poco para empezar a ver a los primeros unicornios. Creo que el que gana es el Sunicorn, que me encanta, lo amo el propósito de tener que ganar, y ojalá que sea tu primer unicornio. Pero creo que compañías como esa van a haber más y más, y creo que compañías como la Tipo también
que está haciendo una cosa muy bien. Ayer también creo que se merece un aplauso. Yo abrí una planta de 1300 metros para reciclar productos, así que por favor, con un aplauso. Efectivamente creo que hay más personas como Pipo en Latinoamérica. Creo que Perú está en un muy buen momento para ser emprendedor. Creo que hoy día es el mejor momento en Perú para lanzar una compañía que tenga un propósito de crear un mundo mejor. Y te diría que eso es lo que yo veo desde mi perspectiva. Y he venido a Perú 2 veces en un mes. Ni siquiera piensa que tengo a alguien más acá, porque ¿cómo puede ser que...? Pero sí, efectivamente creo que Perú está en un buen momento y yo estoy buscando invertir en compañías en Perú. He invertido en 7 compañías, invertí ya en México, invertí en Colombia, invertí en Argentina y invertí en Chile. Y bueno, naturalmente me falta Perú. Ahora estoy desarrollando compañías en Perú, creo que por ahí está Circula, está Nutrico, también estoy trabajando con ellos también. Y estoy viendo otras compañías, Tapardux también, que me levanta las cejas, y Inbox, que también compañías con las que estoy trabajando, estoy buscando invertir. No te olvides de Ecuador también, está en el mapa. Creo que tenemos un poco de tiempo para abrir la conversación a la audiencia. Si alguien tiene una pregunta, si pueden hacer la pregunta, y si es para una persona específica, dinos, y si no, yo la guío a la persona. Gracias. Yo repito la pregunta. Ya, no, en verdad para los dos, o sea, para Lía y Álvaro. Desde su tesis de inversión, de impacto, ¿qué métricas están utilizando para medir ese impacto? O sea, un poco lo que le preguntaron a Pipo, pero para los VC, ¿no? ¿Qué filtros primero y qué métricas, ¿no? Sí, o sea, realmente depende del tipo de inversionista y la estrategia de cada uno, ¿no? Te puedo hablar del caso de Alive, que es el fondo en el que yo estoy. Nosotros buscamos tener impacto en acceso a población para la población vulnerable. Entonces, cuando miramos el impacto, tenemos como 3 grandes dimensiones. Una es entender a cuántas personas estamos impactando, que eso es como la métrica más común, ¿no? O sea, si es una empresa, no sé, que ya estudiantes, es a cuántos estudiantes están siendo capacitados año a año, que están teniendo acceso a educación. Pero también miramos una métrica que es el perfil socioeconómico, que es de esos estudiantes que estamos impactando, por ejemplo, cuántos pertenecen realmente son considerados población vulnerable. Y ahí hay bastante data y estudios de cómo hacer para que puedan considerarse vulnerables. Y la metodología que nosotros utilizamos es que tengan ingresos familiares de menos de $10 diarios, y básicamente eso es considerado como low income. Si es menos que eso, creo que me parece, si es menos de 5 ya es considerado pobreza, y si es menos que eso es extrema pobreza, pero para nosotros es vulnerabilidad. No todo el portafolio de las empresas tienen que llegar al 100% de pobreza vulnerable. Estábamos hablando de cosa Creana. Creana realmente no es que el 100% sea población vulnerable, Creana llega a todo público. Me parece que el porcentaje de población vulnerable en Creana debe ser alrededor del 40%, pero es una masa muy grande si uno piensa que Creana tiene 7 millones de estudiantes. Entonces, eso es otra dimensión. Entonces, uno es como lo que nosotros llamamos amplitud del impacto, ¿no? ¿Cuántas personas? Otra es cuál es el perfil de a quienes estamos impactando, no solamente por nivel socioeconómico, sino también género. Y la otra es, que para nosotros es la más importante al final, que es la profundidad del impacto. Estamos llegando a estas personas, este es el perfil de estas personas, qué está pasando en la vida de estas personas, cómo les estamos cambiando la vida. Si es un impacto que no es material, de repente es algo muy marginal, o si realmente se les está cambiando la vida. ¿Cómo medimos eso? ¿Cómo medimos cuál es la profundidad del impacto? En nuestro caso, nosotros tenemos un aliado que es una empresa experta en medición de impacto que se llama 60 Decibels. Nosotros contratamos a 60 Decibels y financiamos, nosotros como fondo financiamos esos proyectos, no, las empresas no tienen que pagarlo. Y 60 Decibels lo que entra es a hablar con los beneficiarios de las empresas de nuestro portafolio para recolectar esa información. ¿Qué tipo de información ellos pueden recolectar? Entonces entran, volviendo al caso de Creana, ¿no? Que hablábamos un rato, y es entender, ¿sientes que con Creana tu calidad de vida ha mejorado? Sí, no, mucho, poco, no me acuerdo cómo es la metodología, pero
Básicamente me acuerdo en Creana es como 80% de las personas mencionaban que su calidad de vida había mejorado luego de haber recibido esa capacitación. Y no solamente si mejoró o no mejoró, es cómo, por qué. Tus ingresos aumentaron, ¿en cuánto? Entonces hay una cantidad de preguntas que uno puede, información muy rica que uno puede recolectar cuando hablas directamente con el beneficiario. Y lo interesante en modelos tecnológicos, porque uno dice, bueno, pero esto es, o sea, de acá hasta que hagas otro estudio, como que pasa en el interín, ¿no? Lo que nos pasó con Creana es que Creana dijo, wow, o sea, todo esto puedo preguntar y toda esta información es rica, no solamente para saber mi impacto, sino para mejorar mi propuesta de valor al cliente y conocer a mi usuario al final. Ellos lo que hicieron fue adoptar esta metodología del Lean Data y no ese trimestre, creo que sí, cada trimestre recolectan ellos mismos esa información de todos sus beneficiarios y a partir de ahí han ido también como rediseñando el modelo de negocio. Entonces, para resumir, en nuestro caso son 3 cosas. Uno es amplitud del impacto, número de personas. Otro es a quién estamos impactando. Y la otra es la profundidad del impacto. En mi caso es más fácil. Porque yo invierto en etapas más tempranas. En etapas más tardías uno puede pedir a la compañía, puede trabajar con la compañía en que midan las cosas que hacen. Y como yo invierto en etapas más tempranas, invierto en equipos, invierto en intenciones, que es lo que hablamos en un comienzo. Entonces, yo por ejemplo tengo una compañía, Will the World, que habilita espacios turísticos para gente con discapacidad. Y está haciendo el mundo accesible. El propósito de la compañía es hacer el mundo accesible. El founder es un amigo que jugábamos tenis cuando pequeño, a los 18 tuve un accidente, quedó tetrapléjico y hoy día anda en silla de ruedas y él está haciendo el mundo accesible para él mismo. Ahora, ¿cómo ha ido el impacto de su compañía? Personas con discapacidad que viajaron, un impacto más o menos bien, pero okay, tenéis mejora de calidad de vida, tenéis muchas cosas que ellos podrían salir a medir y podrían hacer el esfuerzo, pero lo desenfoco de lo que él tiene que hacer en su negocio. Como el impacto está embedido en lo que él está haciendo, no le quiero pedir el esfuerzo de medir su impacto y reportarme el impacto, sino que digo, a lo mejor que voy a hacer, escalarlo más rápido, sé que el éxito de tu compañía resulte inmediatamente en un mejor mundo. Entonces, para mí, es más fácil porque mido menos. Hay compañías como Betterfly que ya están en Serie C y que mide todo y me manda los reportes increíbles de impacto, eso es maravilloso, pero hay compañías que no les pido porque siento que lo desenfoco. Me preocupo que la intención del emprendedor sea crear un mundo mejor y que su negocio sea escalable, por lo tanto lo ayudo a escalar su negocio y más adelante vendrá el momento de medir. Si tuviese un fondo del tamaño de Alive, probablemente contrataría a alguien para que me ayudara a medir el impacto, pero como tengo un management más pequeño, no me da para eso y tengo que creer en la intención de los emprendedores. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Ahí atrás. Yo tenía una para Pipo, sobre el inicio, ¿no?, de Simba, que tú dijiste que lo constituiste como una empresa D Corp, pero entonces ahí la diferenciación de hacer eso y lo nuevo que ha salido acá en el Perú, ¿no?, de las empresas B. Entonces, el razonamiento detrás de eso, porque las empresas B es algo muy nuevo aquí, todavía no hay como que muchos beneficios muy tangibles para crearlas y demandan mucho de una empresa, ¿no? Como que reportes cada año, auditados. Entonces, ¿por qué eso, ¿no? ¿Cómo te ha servido a ti y a Simba haberte creado como una empresa B? ¿Y cuáles serían los pros y cons para alguien que recién está empezando con la idea de convertirse en una empresa de impacto? Sí, en realidad legalmente somos una SAC, o sea que por ahí no hay mucha diferencia, pero para ser empresa B requiere un cambio de los estatutos donde tú no solo te comprometes ante tus accionistas, sino te comprometes ante los accionistas, la sociedad y el planeta. Es una declaración legal más amplia y en realidad no es que lo hicimos porque dijimos, uy, con esto vamos a cerrar más negocios o se nos abren estos inversionistas de impacto que no existían, sino que fue una cuestión más filosófica en realidad. Habíamos escuchado de las empresas B, nos llamaba mucho, nos llamaba la atención, nos parecía, resonábamos mucho con los mensajes y con la filosofía y por eso decidimos hacerlo. Básicamente es como queremos ser parte de esa comunidad, queremos ser parte de esa tribu y nos sentimos representados. Y hasta hoy sigue siendo eso. Si bien hay un esfuerzo en la certificación, le invertimos las horas, sigue siendo más el queremos ser parte de esa comunidad y queremos promover una nueva forma de hacer negocios en el mundo para el mundo y
Y luego una cosa que sí creo que nos ha ido ayudando en el tiempo es que ya el hacer el proceso de certificación te hacen preguntas que no te habías hecho antes. Y el hecho de hacerte esas preguntas te permite gestionar mejor tu negocio. No todas las vas a resolver inmediatamente, ¿no? Vas a, no sé, una política, haber hecho una política anticorrupción cuando estás buscando tu primer cliente, de repente no es la prioridad, ¿no? Pero en algún momento de repente dices, escucha, sí, de repente ya es mismo. Entonces te va acompañando hacia tener cada vez una gestión más profesional, más sólida, ¿no? Y la comunidad es maravillosa, o sea, Sistema B organiza encuentros, organiza visitas, justo estamos hablando para que las demás empresas B vengan a conocer las operaciones de Simba. Entonces, para mí el beneficio principal es que me siento bien de formar parte de una comunidad de gente que está queriendo dejar un impacto positivo y que está haciendo negocios alrededor de esa idea. Eso hoy día no es tan común, creo yo, o sea, todavía somos pocos locos. Entonces tenemos que estar unidos, ¿no? Creo que había otra pregunta ahí. Un ratito, voy a agarrar mi micrófono. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Solivero. Bueno, tenía dos preguntas. Una para Pia, que cómo haría Creana para llegar a la población más vulnerable que no tiene internet o no tiene laptop, que justamente con todo lo de la pandemia no podían ni hacer el colegio, ¿no? Entonces, ¿han pensado en eso o sea, se pueden meter a la gestión, esa parte es la gestión ya del propio Creana, ¿no? Y la otra pregunta era para Simba. Era, bueno, más o menos entendí que tu negocio es como lo que hace Petromás, o sea, digamos, no lo que hace Petromás, pero Petromás, por ejemplo, también selecciona las botellas, ¿no? Sí, claro, pero selecciona las botellas, ¿no? Y las trata, pero de una manera muy a grueso modo, ¿no? O sea, tu idea es súper buena. Lo que me llamó la atención es cómo haces es intensiva en capital, tienes que tener camiones para recoger amplias áreas para poder compostar, o sea, eso es intensivo en capital, o sea, cómo venciste esa barrera. No sé si te habrás aliado con municipalidades o con el propio Petromás o cómo haces eso. Esa fue la de todas las preguntas. Espero que no haya nadie de Petromás en la audiencia. Nuestro objetivo es dejar a Petromás sin trabajo. No porque creamos que son malos, pero porque Petromás opera los rellenos sanitarios. Y Simba es sin basura. Queremos que no vaya nada a rellenos sanitarios, porque rellenos sanitarios es hacer un agujero y enterrar los residuos detrás del cerro. Y ese es el modelo contaminante que queremos cambiar. En otros países ya no existen los rellenos sanitarios. Si Petromás mañana quiere dedicarse a otra cosa, fantástico por ello. Pero con su modelo actual, básicamente es eso, ¿no? Es un poco el modelo que queremos disrupt, no sé cómo es la palabra, cambiar. Entonces, para ir a tu pregunta, sí es intensivo en capital y por lo tanto, de hecho, cuando hablamos con VCs, digamos, tradicionales, que están pensando en modelos hiperescalables, digitales, de repente no somos la compañía para ellos porque sí, efectivamente, hay camiones, hay máquinas, hay terrenos, hay locales industriales. No todo es nuestro, también colaboramos con otros que hacen esas inversiones, pero casi todo es nuestro. Y por lo tanto, sí es un modelo, digamos, que crece más lento porque pues entre que sacaste los permisos, compraste los camiones, etcétera, no es como tengo 1 millón de usuarios en mi app en una semana, ¿no? Así de fácil no funciona. Pero al final es eso. Nosotros, hablaste de compostaje, sí tenemos una planta de compostaje, pero el proceso principal que tenemos es convertir residuos orgánicos en alimento para animales. O
Es un proceso que es una planta industrial que no requiere tanta extensión porque el material entra en la mañana y sale en la tarde como alimento, o sea, el proceso es rápido. Y bueno, si quieres luego hablamos un poquito más de nuestro modelo, pero eso sería lo primero para comentar. Bueno, y con respecto a Creana, creo que es un punto súper valioso que nosotros miramos desde el momento que invertimos. O sea, la limitante para la población que no tiene acceso a internet, acceder a estas tecnologías, EdTech, FinTech, o todo, digamos, toda cantidad de soluciones que tienen componente tecnológico, definitivamente es una limitante. Un poco nuestra tesis en Creana iba por el lado de población principalmente urbana y que tenga conexión a internet, pero que sea también de poblaciones de bajos ingresos. Hicimos un proyecto con ellos hace como 3 años y vimos cómo pueden hacer para incluso como romper un poquito esa barrera dentro del modelo de negocio de Creana, que es online. Lo que hicieron ellos fue que el contenido se puede descargar y se puede ver offline, y eso también baja un poco esa barrera. Entonces lo que pasa es, se aliaron también con el Ministerio de Educación, hicieron algunos proyectos, entonces uno puede ir a un lugar donde haya wifi en la comunidad, descargar todo el contenido y luego como replicar y llevarlo a su lugar. Entonces es una manera también como medio creativa de poder llegar a esa población que no tiene acceso a internet, pero dentro de un modelo online, y sabíamos que esa iba a ser una limitante. Existen otro tipo de modelos de repente que ya no tienen la tecnología y que llegan ya a población que no tiene acceso a internet, y es un modelo totalmente distinto. Gracias por las preguntas. Quiero cerrar con una reflexión o recomendación rápida para la audiencia. Vamos primero con David. De que cada uno dé una reflexión sobre el mundo de impacto, una recomendación para los emprendedores nadie. Yo creo que lo mejor que hice en mi vida fue tomar un espacio para entender a qué vine a este mundo. Creo que todos tenemos el propósito de encontrar cuál fue el regalo que tuvimos. Cada uno tiene un talento, tiene algo que le apasiona, que le gusta, que es bueno. Creo que todos tenemos algo de eso, y lo que el propósito de esta vida es encontrarlo, y luego nuestro deber es entregar ese regalo. Y creo que hacer el esfuerzo y parar la pelota, como se dice, de mi vida, que era súper operativa y tenía 1000 cosas que hacer, me di el tiempo de parar, de pensar quién era yo, de entender cuál es el regalo que tenía en esta vida, y hoy día estoy entregando eso de vuelta. Y Impacta BC nace con el propósito de ayudar a miles de emprendedores a cumplir su propósito. Creo que la manera en que Impacta BC va a cambiar el mundo va a ser cuando uno de nuestros emprendedores cambie el mundo para mejor, y haber sido nosotros parte de ese cambio. Entonces, hablando quizás de impacto, que yo creo que tiene que ver mucho con, digamos, si el impacto es empezar una compañía con intención, la intención viene muy fuerte desde el propósito, por lo tanto, creo que un trabajo que yo invitaría a que ustedes hagan es que, si tienen el tiempo, lo pueden dedicar a encontrar su propósito y luego entregar lo que vienen a hacer esta vida. Y de repente también, complementando eso, hay que ser resilientes, ¿no? En esta industria, ya sea el inversionista, el emprendedor, van a pasar 1000 obstáculos. Acabamos de pasar por una pandemia. O sea, ¿quién se podía imaginar eso? El pobre Pipo, que encima todos sus clientes cerraron. Pero al final hay que seguir remando, y al final, si uno sabe cuál es el problema y buscando la manera de pivotear y encontrar una solución que sea escalable, creo que el tema de escalabilidad también es súper importante. Y también diría como entender el espectro capital de inversión y el tipo de instrumento que es adecuado en la etapa y de acuerdo al modelo de negocio en el que estoy. Entonces sí veo, por ejemplo, muchos emprendedores en etapas muy tempranas, de repente tienen un modelo que no tiene el componente tecnológico, que es un poco un modelo más tradicional, que está perfecto. O sea, no todo tiene que tener tampoco el componente tecnológico. Creo que hay distintos modelos, pero que se acercan a X números de VCs y reciben un montón de nos, y de repente es un tiempo muy desgastante para el VC, pero también para ellos en estar buscando y recibiendo tantos nos también es una frustración. Entonces es entender en qué etapa estoy, cuál es el instrumento de inversión que necesito, si es una deuda, si es un equity, cuál es el perfil de inversionista al cual voy a ir a un VC más tradicional,
como VC de impacto, o voy a ir de repente a un inversionista ángel que lo mueva el tema de impacto, o es un gran del gobierno en esta etapa. Entonces, como entender bien qué etapa estoy, qué perfil de inversionista y qué instrumento necesito, creo que eso les va a facilitar mucho la vida también. Si piensas que eres muy pequeño para hacer una diferencia, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Nadie sobra. Bien, bien. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí, por escuchar y por las buenas preguntas. Muchas gracias David, Tía y Pipo por compartir sus perspectivas, y espero que el próximo año el panel de impacto esté en el auditorio principal. Gracias.